Muy buenas. Como podéis ver, esto no es Lanzarote. Ya hemos vuelto del viaje. De hecho, ha pasado algún tiempo desde que volvimos. Y si habéis visto algún vídeo anterior de viajes que tengo en el canal, esto debería empezar con imágenes del aeropuerto, la típica imagen de la pantalla de la puerta de embarque con el sitio al que vamos a volar. Pero va a ser un vídeo atípico, por dos motivos. El primero, cuando volvimos de viaje y al revisar el material que había grabado, me di cuenta de que me faltaban muchísimos vídeos de lo que grabé. No sé explicar el por qué no están, pero no están. Entonces, voy a ir grabándome una serie de vídeos aquí e iré poniendo imágenes sobre este vídeo, ya sean fotografías o vídeos que grabó Jesse para el Instagram o los propios vídeos que sí que grabé, y así os iré contando los días que pasamos allí en Lanzarote. Y lo segundo, si estáis pensando en ir a Lanzarote, estáis viendo este vídeo por este motivo, para ver qué cosas ver, y os habéis informado en otros sitios, ya sea en blogs de internet o más vídeos de YouTube, entiendo que va a haber tres cosas que consideran como imprescindibles de ver, que son el Timanfaya, la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua. Y sí, son imprescindibles a mi parecer, pero nosotros, en mi caso, ya era la tercera vez que iba a Lanzarote, Jesse era la segunda y ya los habíamos visto. Entonces, en este vídeo no los vais a ver porque, como ya fuimos anteriormente, no veíamos necesidad de volver a pagar y volver a verlo. Pero aún así, sí que es súper recomendado. O sea, son tres imprescindibles de Lanzarote. Y así como consejo, para ver los jameos del agua y la cueva de los verdes, cuando llegas a la taquilla de uno de los dos, hay como distintas combinaciones de cosas que ver, que puedes coger la entrada con respecto a lo que quieras ver. Nosotros cuando lo vimos hicimos los jameos del agua, la cueva de los verdes y el mirador del río. Entonces es más barato que coger las entradas de manera individual. Había opciones de coger no solo tres sitios que ver, sino cuatro o creo recordar que hasta cinco. Eso ya como vosotros os apañéis en vuestro viaje. El Timanfaya sí que es una entrada aparte y se puede recorrer en autobús una vez que llegáis allí. Pero la Cueva de los Verdes y los Jameos se pueden combinar, creo que era con el Mirador del Río, como hicimos nosotros, con el Jardín de Cactus, y la verdad que no recuerdo ahora qué más zonas se podían visitar y combinar en una misma entrada. Y esto por ahí. Vamos a empezar con el vídeo, con lo que hicimos, y os voy poniendo imágenes. Nada más llegar al aeropuerto, lo que hicimos, como siempre, fuimos a recoger el coche de alquiler. Como siempre que vamos a las islas, lo alquilamos con AutoRacing. Y algo que no nos había pasado nunca, que nos ocurrió en Lanzarote, es que nosotros teníamos reservado un tipo de vehículo, un tipo Seat Ibiza, y no tenían ese modelo. Entonces nos dieron uno de categoría superior. Nos dieron un Hyundai tipo SUV, que estaba súper nuevo. Y bueno, os estaré poniendo imágenes del interior. Y la verdad que en ese sentido, genial. Sí que es cierto que, como vais a ver a lo largo del vídeo, algunas carreteras en Lanzarote no están asfaltadas. Lo típico que, como vayas un poco más deprisa de la cuenta, pillas un bache, te empiezan a saltar piedras. Entonces, al ser tan nuevo el coche, eso puede ser un problema a la hora de devolverlo. En nuestro caso no hubo problema y pudimos devolver el coche intacto tal y como nos lo entregaron. Una vez ya que teníamos el coche, nos fuimos a Arrecife, no porque tuviéramos ahí el apartamento, sino porque está muy cerquita del aeropuerto. Es la capital de la isla, necesitábamos hacer compra para llenar la nevera para los días que íbamos a estar por allí, y allí hay supermercados grandes, no la típica tienda de barrio que te puedes encontrar. Entonces fuimos allí, después de comprar, lo primero que fuimos a visitar, ya que estábamos por allí, era un barco que hay encallado muy cerquita de la costa, que se llama Barco Telamón. Sí que es cierto que no es algo que te vayas a encontrar paseando por Arrecife, tienes que ir a posta a verlo. Y bueno, está curioso. Yo las dos veces anteriores no conocía su existencia y esta vez pues no quería perdérmelo, así que nos acercamos, estaréis viendo las imágenes, está súper oxidado y bueno, es curioso de ver. Después del barco ya sí que nos fuimos a la zona más céntrica, aparcamos por donde pudimos, nos acercamos a una zona que se llama el Charco de San Ginés, que es una zona, como su propio nombre indica, donde entra el agua del mar formando
un charco donde hay barquitos aparcados, rodeado de restaurantes, está muy bien para pasear. Luego ya cogimos el paseo marítimo dirección hacia las playas y nos encontramos con la parroquia de San Ginés, que es la típica arquitectura canaria, así blanquita, con piedra marrón. Estaréis viendo alguna foto. Seguimos por el paseo y nos encontramos con el castillo de San Gabriel, que es el Museo de Historia de Arrecife. Cobran entrada, no pensábamos entrar, nos acercamos hasta la puerta para verlo y para grabarlo, pero al llegar a la puerta el chico nos dijo que se les había roto la máquina con la que cobraban, entonces ese día era la entrada gratuita. Ya aprovechamos, entramos a verlo, de hecho el chaval te explica un poco en qué consiste perfectamente, incluso lo explicó allí en 2 o 3 idiomas diferentes a extranjeros con una fluidez de la hostia. Y está curioso, te cuenta la historia un poco de Arrecife, de cómo acabó siendo la capital de Lanzarote y en la época de piratas, pues cómo se defendían de los asaltos. Y después de ver el castillo de San Gabriel, cogimos el coche y nos fuimos a donde tenemos el apartamento reservado, que en este caso era Puerto del Carmen. Las otras veces que hemos ido también nos hemos quedado allí, es una zona muy turística, las playas están geniales, aunque esta vez, como el viaje fue en enero y viendo el tiempo no iba a ser muy favorable, de hecho ya veréis que nos llovió. No cogimos un apartamento muy cerca de la playa porque no iba a hacer tiempo como para poder disfrutarla, entonces lo cogimos un poco más alejado, pero el apartamento estaba genial, súper bien ubicado, mucha tranquilidad. Estáis viendo imágenes de la puerta y de la terraza, lo grabé por dentro pero he perdido las imágenes. Pero bueno, se llama Jazmín Los Dises, lo cogimos por Booking como siempre y la verdad que es súper recomendable. Le podéis echar un ojo por Booking y si os interesa, pues ahí tenéis una opción donde alojaros. Tiene todo lo necesario para pasar unos días, tanto cubertería como platos, lavadora, para hacer comida, su vitrocerámica. Estaba súper bien. Y nada, una vez que ya dejamos la compra y las maletas en el apartamento, nos fuimos a las playas de Puerto del Carmen, dimos un paseíto por allí por el paseo, nos fuimos a otra playa un poco más pequeñita, así un poco escondida, se llama Playa Chica, nos quedamos ahí hasta que anocheció. Quise poner a grabar el atardecer, pero había una nube en el fondo que no iba a dejar ver la caída del sol, entonces, como ya veréis más adelante, volvimos y grabamos un atardecer bastante bonito desde esta playa. Y no habíamos ido a esta playa antes, pero estaba bastante bien como para ir a bañarse. Y con esto ya os dejo con los vídeos del siguiente día y os seguiré explicando el viaje. Buenos días. A pesar de que en el horizonte se ve despejado y el cielo bastante azul, dan lluvias para hoy y para mañana. De hecho, si veis, anoche estuvo lloviendo y está todo mojado, como veis. Así que veremos a ver qué nos depara el día. Ahora la primera parada es una zona que se llama Las Grietas y ahora la enseñamos. Y sí, la idea de este día, lo primero a visitar, iban a ser las grietas. Vais a ver imágenes de las grietas, pero no de ese momento. Nos levantamos, desayunamos, como habéis visto, parecía que iba a llover, nos cayó la mundial, lo grabé, lo he perdido, entonces no pudimos ver las grietas porque eso está al aire libre, o sea, se embarra con facilidad porque es arena. Entonces seguimos haciendo la ruta que teníamos planeada ese día y lo vimos a la vuelta. Vais a ver las imágenes ahora. Y lo único explicar que hay un pequeño aparcamiento de arena al lado de la carretera que lleva a las grietas y para poder acceder a ellas tienes que seguir un caminito hacia un túnel que pasa por debajo de esa misma carretera y te saca al otro lado. Aparcáis el coche, vais andando y ahí podéis estar el tiempo que queráis. Hay muchísimas grietas, incluso yo creo que si te pones a buscar encuentras muchas más de las que nosotros vimos. Está bastante curioso, puede ser un poco por hacer un símil
al Barranco de las Vacas de Gran Canaria, que si no habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí en alguna etiqueta. Y nada, después de las grietas os sigo contando qué hicimos ese día. Después de haber ido a ver las grietas, aunque como ya os he dicho no pudimos verlas en ese momento, la idea era ir a Monumento del Campesino. Ya dejó de llover, lo pudimos ver en condiciones. Es una zona en la que han recreado un pequeño pueblecito típico canario, con tiendas y demás. De hecho, las tiendas son reales, te venden productos, o sea, hay allí para comprar embutido y diferentes productos típicos canarios. Está muy curioso porque al final es la típica arquitectura canaria, todo muy blanquito, incluso con la piedra esta que hay que tener un poco cuidado porque resbala, y más en este caso que estaba mojado de haber llovido, pero está muy curioso de ver y la verdad que es recomendable. Además pillaba de paso para la ruta que queríamos hacer, y aquí os dejaré algunas imágenes de lo que pudimos grabar. La siguiente parada, después de ver el monumento al peregrino, era una zona que en Google aparece como palmera inclinada, que es la típica palmera que está un poco tumbada, que te hacen la foto un poco de postureo ahí tumbado en ella, pero he de decir que en el punto que marcaba Google no había ninguna palmera. De hecho, el día de antes, informándome un poco, en algún sitio leí que ya no estaba. Nosotros fuimos y no había nada. Entonces, si tenéis pensado ir a verlo para haceros la típica foto, que sepáis que o no está o nosotros no la encontramos. Entonces, si os queréis ahorrar el viaje, vosotros mismos. Después de ir en búsqueda de la palmera inclinada esta que no estaba por ningún lado, nos fuimos a una zona que se llama Montaña Colorada. Es una ruta circular alrededor de una montaña que, como su propio nombre indica, una de las laderas es así de color rojizo, muy curioso. Y en esa misma zona, sin salirse de la ruta, se puede ver un punto que se llama Bomba Volcánica, que es una piedra bastante grande y se supone que no te puedes acercar. Hay carteles que pone que no te salgas del camino. La gente se acercaba, algunos sí, algunos no. Nosotros no lo hicimos, lo grabamos desde el camino, pero incluso si buscas fotos en Instagram, hay gente sacándose fotos al lado de la piedra. Entonces ahí cada uno lo que crea conveniente. Hicimos la ruta circular, volvimos al coche, que como siempre hay un aparcamiento de arena al lado de la carretera, y seguimos con nuestra ruta. Después de hacer la ruta de la Montaña Colorada, íbamos a hacer otra ruta en otra montaña muy cerquita de allí. De hecho, para llegar a la Montaña Colorada pasas antes por ella, que se llama Montaña de las Lapas o Volcán del Cuervo. Es también una ruta circular, y la diferencia que tiene con respecto a la Montaña Colorada es que puedes entrar dentro de la propia montaña o volcán, puedes acceder, tiene un caminito para meterse dentro, pero como había llovido, eso, el caminito de arena estaba embarrado, tampoco íbamos preparados como para hacer unas caminatas de este tipo, entonces decidimos no ir a verla, pero podéis buscar fotos en
en internet y si os interesa y vais a acercaros a la montaña colorada, podéis hacer esta otra ruta también. Después nos fuimos a una zona que se llama La Jeria, que es una zona todo de viñedos y es muy curioso de ver porque lo plantan en zonas circulares que hacen con piedras. Entonces hay muchísimos circulitos de estos alrededor de la casa del viñedo, digamos, y es muy, muy curioso de ver. Estaréis viendo imágenes de ello. Está en la carretera a ambos lados, a que hay muchas zonas también. Podéis parar donde queráis a hacer fotos, a hacer vídeos. De hecho, nosotros paramos en una que había un Belén, como estábamos en enero, todavía no lo habían quitado y es un Belén bastante grande y bueno, estaba también curioso de ver. Y para terminar el día nos fuimos a la zona de los Hervideros, que es una zona en la que hay agujeros en las rocas y cuando hay mucha marea el agua se cuela por ahí y sube hacia arriba. Depende cómo pille la marea ese día, lo veréis más espectacular o menos, pero bueno, es una zona bastante recomendable para ir en Lanzarote. Y también fuimos a ver el charco de los Clicos o charco verde, que es algo muy curioso también, porque es una charca allí tras realizar un caminito por una zona de arena que hay. Y es que el agua es verde. Se supone que hay ahí como una bacteria que lo tiñe de verde. Y pues es curioso de ver. Además, justo al lado donde comienza el caminito, donde está el parking, hay una playita muy pequeñita de arena negra. Que incluso los atardeceres desde ahí pues se tienen que ver bastante bien. Y después de ver esto, ya nos fuimos al apartamento de vuelta. Bueno, en realidad, después de aquí nos fuimos a ver las grietas porque ya no llovía y como pillaba de paso. Pero como ya os he contado al principio y habéis visto las imágenes, pues ya no os lo pongo. Entonces ya volvimos al apartamento y hasta el día siguiente. Y por hacer un poco de resumen de lo que hemos visto en este día, fuimos a ver las grietas, de ahí nos fuimos a ver el monumento al campesino, del monumento al campesino fuimos a hacer la ruta circular de Montaña Colorada, donde vimos la bomba volcánica. Después de la bomba volcánica se podía ver el volcán del Cuervo. Del volcán del Cuervo fuimos a la zona de la Jeria, la zona de los viñedos que os he contado. Y de la Jeria fuimos hasta los Hervideros y hasta el charco de los Clicos o charco verde.